Mi nombre es Samuel Ela Martínez y el día de hoy voy a explicar el proyecto de síntesis de química que consiste en grabar un video explicando qué es el ciclo del carbono y cómo se genera el petróleo a través de reacciones químicas. Bueno, como primer punto de la presentación voy a explicar el ciclo del carbono y ya de segundas voy a explicar qué es el petróleo y cómo se genera a través de reacciones químicas. Bueno, ¿qué es el ciclo del carbono? El ciclo del carbono consiste en el desgaste y erosión de las rocas que contienen carbono, la acumulación de la materia orgánica lleva de carbono en los sedimentos y el movimiento lento de estos sedimentos a través del ciclo de las rocas. ¿Cómo se genera el ciclo del carbono? El ciclo del carbono comienza cuando las plantas a través de la fotosíntesis hacen uso del dióxido de carbono que está presente en la atmósfera o disuelto en el agua. ¿Para qué nos sirve el ciclo del carbono? El ciclo del carbono nos sirve para procesos cruciales de la vida como la fotosíntesis, respiración celular y contribuye a la formación de combustibles fósiles e impacta en el clima de la Tierra. Bueno, teniendo en cuenta dos ejemplos de los que usamos para explicar para qué nos sirve el ciclo del carbono, tenemos la fotosíntesis y respiración celular, las cuales vamos a explicar a través de reacciones químicas. Pero antes voy a explicar qué es una reacción química. Una reacción química son procesos termodinámicos de transformación de la materia. Estas reacciones intervienen dos o más sustancias las cuales cambian significativamente en el proceso y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias las cuales llamamos productos. Teniendo en cuenta esto, vamos a explicar la fotosíntesis. Las plantas absorben dióxido de carbono y agua, las cuales serían las sustancias que intervienen y usan la energía solar para generar glucosa y oxígeno. La glucosa y el oxígeno vendrían siendo las sustancias que llamamos productos. La respiración celular. Los seres vivos consumen oxígeno y glucosa, liberando energía, agua y dióxido de carbono. El oxígeno y la glucosa vendrían siendo las sustancias que intervienen y como productos tenemos el agua y el dióxido de carbono. Ahora voy a explicar el petróleo y cómo se genera a través de reacciones químicas. El petróleo se genera a través de un proceso complejo que involucra la descomposición de la materia orgánica en condiciones específicas de presión, temperatura y sin presencia de oxígeno. Este proceso tiene lugar a lo largo de millones de años y al final tenemos la formación del petróleo. Bueno, ahora cómo se genera a través de reacciones químicas y lo voy a explicar paso por paso. En el primer paso tenemos la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. La descomposición en este ambiente anaeróbico, o sea que no hay oxígeno, es una de las primeras reacciones claves. Fermentación de los carbohidratos, azúcares. Para explicar esta reacción química tenemos como sustancia que interviene la glucosa y como sustancia de producto tenemos los ácidos grasos más el gas metano. Descomposición de las proteínas. Las proteínas también se pueden descomponer en aminoácidos y liberan gases como el amonaico y el gas metano. Acá tenemos como sustancia que interviene las proteínas y como sustancias que llamamos productos aminoácidos más amonaico más gas metano. En el segundo paso tenemos la formación del querógeno. Bajo la presión de las capas de sedimentos que se acumulan sobre la materia orgánica y con un aumento progresivo de la temperatura entre 60 y 120 grados centígrados, los compuestos orgánicos comienzan a polimerizarse para formar una sustancia compleja llamada querógeno. Polimerización de lípidos y carbohidratos. Bueno, como sustancias que intervienen tenemos los ácidos grasos más los carbohidratos y como sustancia producto tenemos los compuestos complejos que sería el querógeno. Este es un proceso de una reacción de polimerización donde las moléculas más simples se combinan para formar compuestos más grandes y complejos. Como tercer paso tenemos la maturación térmica del querógeno. A medida que el querógeno se hunde más profundo en la corteza terrestre, la temperatura y presión aumentan, lo que provoca su descomposición en un compuesto más simple como el petróleo y el gas natural. Descomposición térmica del querógeno. Tenemos como sustancia que interviene el querógeno y como resultado o sustancia producto tenemos el petróleo más gas natural. La descomposición del querógeno es una reacción del craqueo térmico donde las largas cadenas de hidrocarburos se rompen en moléculas más pequeñas de hidrocarburos líquidos, o sea el petróleo, y gases como el metano. En el cuarto paso tenemos el craqueo de hidrocarburos.
En las etapas posteriores, cuando el queroseno se ha convertido en petróleo, puede ocurrir un proceso adicional, lo cual quiere decir que no siempre ocurre, pero cuando ocurre es conocido como el craqueo, donde los hidrocarburos grandes y pesados se rompen en fracciones más ligeras y volátiles. Craqueo de alcanos. Tenemos como sustancia que interviene el octano, y como sustancia producto tenemos el hexano más etileno. Esta reacción muestra como un alcano como el octano puede dividirse en hidrocarburo más ligero, hexano, y un gas, el eteno. Y como quinto paso tenemos la migración de los hidrocarburos. Una vez formados los hidrocarburos líquidos y gaseosos, estos migran hacia capas de roca más permeables donde pueden acumularse en reservorios. Esto ocurre por un proceso de migración ascendente en el cual los hidrocarburos viajan a través de las rocas debido a las diferencias de presión. Difusión de hidrocarburos. Tenemos al petróleo en formaciones rocosas porosas como la sustancia que interviene, y como sustancia producto tenemos los reservorios de petróleo. Es así que tenemos como resultado el petróleo, y así se genera a través de reacciones químicas, o así lo puedo explicar a través de reacciones químicas. Y bueno, muchas gracias. Este es el de síntesis de química en el cual expliqué el ciclo del carbono y cómo se genera el petróleo a través de reacciones químicas.